Hola amigos de Enlace Nacional. La descentralización es importante para consolidar la democracia en nuestro país. Es por ello que hemos invitado a los analistas de Propuesta Ciudadana, José Carlos Vera y Juan Narváez, para que nos den un balance al respecto. Bienvenidos. Muchas gracias por la invitación. Empecemos haciendo entonces un balance sobre el tema de la descentralización. ¿Se ha avanzado la descentralización en el gobierno de Alan García? A ver, lo que tendríamos que decir sobre la descentralización del gobierno de Alan García es que más bien la descentralización se ha estancado, ¿no? Inició con el gobierno de Toledo como una reforma clave para el Estado, para promover desarrollo e inclusión social. Se avanzó en cierta medida en el gobierno de Toledo, pero el gobierno de Alan, que digamos que tenía que completar el proceso de transferencia y realmente construir una gestión descentralizada del Estado, realmente lo que ha habido es una falta de voluntad política para impulsar las reformas claves que den rienda a la descentralización y para que ella pueda cumplir con su propósito, que es acercar el Estado a la población. En la medida que las autoridades estén más cerca de la población, pueden ser más conscientes de cuáles son las necesidades y resolver de mejor manera los problemas de ellas, ¿no? Entonces, como primer concepto general, diríamos que la descentralización con Alan García se ha estancado y que le deja muchos retos y de alguna manera algunas bombas de tiempo también al gobierno de Ollanta Humala. ¿Qué nos dice Juan Narváez? Sí, bueno, concuerdo totalmente con José Carlos. El problema de la descentralización es una falta de voluntad política del gobierno de Alan García, y eso se ha traducido en muchas políticas sectoriales. Una de ellas es el tema del presupuesto. Por ejemplo, en los últimos tiempos, si nosotros calculamos qué porcentaje del presupuesto total de la República han ido a regiones y municipios, vemos que ese porcentaje ha ido disminuyendo sostenidamente. Es decir, ha habido crecimiento económico, hay más ingresos fiscales, la torta es más grande, digamos. Todos los niveles de gobierno han ido teniendo más ingresos, más recursos, pero el porcentaje que se lleva el gobierno nacional ha ido creciendo sistemáticamente, ¿no? O sea, ¿en cuánto hablamos? Por ejemplo, ¿cuánto se llevan las regiones? ¿Cuánto queda para el gobierno central en cifras? Sí, por ejemplo, el gobierno nacional ha pasado de tener más o menos 62-63% en el 2007 a 75% hacia el 2010 y 2011. Y esta concentración se está viendo no solamente en el dinero para inversión pública, sino también para gasto corriente. Recordemos que lo que hace el Estado es proveer bienes y servicios públicos, no solo tiene que hacer hospitales, carreteras, escuelas, sino que requiere también profesores, material quirúrgico, y muchos de esos elementos de gasto corriente que se requieren para esa nueva inversión se están concentrando en el gobierno nacional. Entonces, este proceso ha sido sistemático y que se traduce no solamente en la cantidad de dinero, que cada vez hay menos para las regiones, sino en quién decide sobre el destino del dinero. Pero se ha dicho muchas veces que las regiones tienen dinero, pero lo que no pueden es, por ejemplo, invertir en proyectos, o no tienen personal técnico para que puedan hacer proyectos y pues en beneficio de la sociedad. Ese es un tema, porque para que las regiones y municipios tengan gente más capacitada para hacer proyectos, requieren más gasto corriente. Requieren contratar más gente, elevar los salarios, y eso no pueden hacer, ¿no? Cada vez tienen menos recursos para ello. Entonces estamos frente a... y el otro tema también importante es que estos grandes montos que vienen del canon beneficia a unas cuantas regiones. Hay cerca de 12, 13 regiones que no tienen ni un sol de canon. Lo que habría que decir también sobre ese tema, porque claro, ha sido un discurso casi orquestado del nivel nacional, del presidente en muchos casos y de los medios de comunicación también, este sentido de culpar a los gobiernos regionales por su ineficiencia, por su poca capacidad de gasto, y lo que no se dice es que el nivel de gobierno regional, que es producto del marco normativo que da inicio a nuestra descentralización, es un marco bastante confuso y que se convierte muchas veces en una combinación de varias estructuras preexistentes, como los CETARES que vienen desde la época de Fujimori, las direcciones regionales que dependían de cada ministerio y la nueva estructura de los gobiernos regionales. Entonces, realmente estas instancias tienen que vencer muchos límites que los preceden para poder ser eficientes.
muchos gobiernos regionales han impulsado procesos de reforma institucional que puedan hacer más factible el hecho de que gasten más dinero, que puedan manejar mejor sus recursos, pero también desde el nivel nacional no ha habido mucha voluntad política por apoyar estos procesos de reforma institucional en cada uno de los gobiernos regionales. Es decir, la autonomía que deberían tener los gobiernos regionales para manejar sus recursos y para definir políticas también a nivel regional han sido neutralizadas en muchos casos desde el nivel nacional. Esto pasa también porque no ha habido una clara delimitación de competencias de cada nivel de gobierno. La descentralización tiene que ser gradual, pero tiene que ser complementaria, es decir, que cada instancia de gobierno tiene que complementarse a sí misma. Para que pueda complementarse, debería estar específicamente definido qué cosa le corresponde a cada nivel de gobierno. Ahí en ese aspecto, que es la asignación de competencias, Así ¿no es es cierto? Porque, por ejemplo, los conflictos en Puno u otros que están relacionados siempre Cajamarca, al por tema ejemplo, de las industrias extractivas, no se determinan funciones del gobierno nacional, gobierno regional y gobierno central. Se dice que los gobiernos regionales no tienen ninguna posibilidad de intermediar en los conflictos sociales, pero ¿qué posibilidades de intermediación pueden tener si no tienen ninguna competencia, por ejemplo, en el tema de minería? No, la única competencia que tienen reconocida mediante la Constitución es competencias sobre minería artesanal o informal, pero la gran minería o la mediana minería, que es la que genera mayores conflictos por las concesiones que se otorgan, el gobierno regional no tiene ninguna competencia en ese sentido, no tiene competencias para definir concesiones, tampoco tiene competencias, el local mucho menos, ¿no? Entonces, esto pasa porque desde la PCM se impulse un proceso que ha quedado estancado en este gobierno, que es el de la construcción de lo que se llaman las leyes de organización y funciones de cada sector, en donde en un proceso que se venía dando de manera concertada entre el nivel nacional, la ANGR, que es la representación de los gobiernos regionales, AMPE y REMURPE, que representan a los gobiernos locales, estaban construyendo unas matrices donde concertadamente se ponían de acuerdo en qué cosa le competía a cada nivel. Ese proceso se llevó a cabo para dos sectores, para transportes y comunicaciones y para trabajo y promoción del empleo. Cuando se estaba discutiendo el tema justo más sensible de energía y minas, es un proceso conducido desde la Secretaría de Gestión Pública de la PCM, se paró este proceso de manera unilateral desde el nivel nacional, argumentando que no había muchos recursos ni personal para poder seguir conduciendo este proceso. Entonces, ese es un tema clave que tiene que retomar el actual gobierno. Es necesario construir un verdadero mapa de competencias por nivel de gobierno para que los gobiernos regionales, por lo menos en temas de minería, tengan competencias, por ejemplo, en los procesos de ordenamiento territorial a nivel regional, o que tengan algún nivel de intervención en el otorgamiento de concesiones o de contratos con grandes empresas. Solo de esa manera van a poder intermediar entre las grandes empresas y la población, que es la que al final sale a protestar porque no encuentra otro canal para estos temas tan conflictivos. Y sobre ese tema en concreto, el tema de la minería y la distribución de competencias, ciertamente la regulación de la gran minería y la mediana minería es una competencia que se ha quedado el Ministerio de Energía y Minas, y de repente una muestra de que el Ministerio de Energía y Minas, y una muestra de que está mal manejado es que no ha podido tener un contacto real con la población. Muchos proyectos mineros que inclusive se presume que han tenido un buen estudio de impacto ambiental están siendo rechazados porque no hay un diálogo adecuado. Y segundo, que a los gobiernos regionales se les ha dejado la competencia, como decía José Carlos, de la pequeña minería y la minería informal. Minería informal, así es. Lo curioso es que el Ministerio de Energía y Minas, antes de trasladarlo a los gobiernos regionales, como función no existía y por lo tanto no habían recursos para ello. Entonces se les ha trasladado algo así como una nueva competencia que se ha creado, pero eso no ha ido acompañado de ningún tipo de recurso. Y definitivamente los gobiernos regionales reciben una nueva competencia en un sector que es muy caro, digamos, es mucho más fácil regular la gran minería que es formal que la minería informal. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no hay un catastro, por ejemplo, no hay un padrón, hay que ir sitio por sitio para buscar dónde están, no se puede identificar dónde está la facturación.
la identificación de problemas ambientales y de contaminación es más complicado. Se requiere un monitoreo muchísimo más de mayores recursos. Pero digamos, esto como función de supervisión igual de la municipalidad, pues lo tiene que hacer. No, digamos, la municipalidad tiene competencias que tienen que ver con temas ambientales relacionados con el ornato, ¿no? El tema minero tiene un seguimiento muchísimo más complicado. Requiere una serie de indicadores, requiere una serie de mediciones permanentes del agua, del aire, y requiere un nivel de especialización. Entonces, en concreto, ¿cuál sería, digamos, las funciones para los gobiernos regionales y, bueno, del gobierno central? Eso es digamos, lo que está todavía por construirse, ¿no? Por ejemplo, no está claro, hay ciertas atribuciones que son sectoriales y ciertas atribuciones que son transversales. Entonces, por ejemplo, el tema de la regulación de la producción, que es un tema más estrictamente sectorial, eso está más o menos delimitado. Pero la producción tiene una relación con el impacto ambiental. Entonces, el impacto ambiental es un tema ya transversal, que no solamente tiene que ver con minería, tiene que ver con otra serie de factores, y es en ese armazón donde las funciones no están delimitadas, ¿no? Por ejemplo, tenemos a Ocinermin, que supuestamente hacía un monitoreo del tema ambiental, pasó al Ministerio del Medio Ambiente, y eso no tiene ninguna relación, ningún enlace con lo que tienen que hacer las municipalidades a nivel medioambiental. ¿Okay? No están coordinadas ni relacionadas, no es parte de una gran matriz, como decía José Carlos, donde ambas se complementen y dialoguen. Son cosas que no tienen nada que ver. Y por lo tanto, pero si yo genero esas funciones, requiero recursos para realizarlo. Entonces, el problema es a dos niveles. No está claro cómo la municipalidad habría que determinar funciones. Determinarlos y dar recursos para ello. Permítame hacer una pausa y bueno, vamos a seguir conversando con Juan Narváez y José Carlos Vera, son analistas de Propuesta Ciudadana. Regresamos tras la pausa.